Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te ruego, Señor, nos acompañes en este viaje a través de la historia, la cual cada día nos va a ir corroborando lo que tu palabra dice y enseña. Aumenta nuestra fe, danos confianza en ti y danos confianza en tu palabra, para que así podamos confiar y tener plena seguridad en el tiempo que se avecina y estar preparados para tu pronta venida. Gracias, Señor, danos tu Santo Espíritu por amor a tu nombre, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos y amigas, en este momento quiero invitarles a que me acompañen a un viaje a través de la historia. Quiero ir a través de la historia desde los tiempos de Jesús hasta la eternidad. Así que va a ser un viaje largo. Espero que lo avancemos poco a poco, que vayamos aprendiendo, pero que sobre todo vayamos creciendo en la gracia para con nuestro Salvador. Este viaje a través de la historia lo he titulado Historia y desenlace del conflicto final. Historia y desenlace del conflicto final. Así que suena muy interesante, vamos a irlo viendo cada día a través de la palabra de nuestro Dios. Y el tema 1 o el capítulo 1 lo vamos a tomar desde el año 31, los tiempos de Jesús, hasta el año 70, más exactamente hasta la destrucción de Jerusalén. Año 31 o era de Jesús hasta el año 70 después de Cristo o de nuestra era. Quiero comenzar leyendo la palabra de Dios en San Lucas capítulo 19, verso 42 al 44. Dice así, diciendo, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta aseveración la hace el Señor Jesús. ¿Cuándo? Antes de su crucifixión. ¿Para quién? Para Jerusalén, años después. Era una profecía que lamentaba el Señor Jesús pronunciar sobre su pueblo, sobre su ciudad amada, sobre la cual Él había tenido gran aprecio y por la cual iba a morir. Era la Pascua, fiesta nacional, y Cristo estaba en el Monte de los Olivos. Había mucha gente allí, se conglomeraba gente para celebrar la gran fiesta de la Pascua, la cual señalaba al mismo Jesús, pero que no habían reconocido, que habían escudriñado las profecías, pero no las habían entendido. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que nos vamos contextualizando. Jesús en el Monte de los Olivos, fiesta de la Pascua, allí contemplaba Jerusalén. Y desde aquel lugar se contemplaba Jerusalén, y Jerusalén vivía en una condición que Apocalipsis 18:7 nos la describe perfectamente. Dice, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. Jerusalén había llegado a causa de sus privilegios a sentirse como una reina, como alguien que no tenía necesidad, que todo lo tenía, que era lo más bonito, lo más especial y que no había nada sobre ella. Así se sentía, o mejor, estaba aquella ciudad que estaba a punto de ser sentenciada por el Rey del Universo. Era su
infraestructura lujosa. El templo majestuoso. Cualquiera que observara aquellas construcciones iba a darse cuenta que eso era maravilloso, majestuoso y que lógicamente era un conducto, o mejor, un promotor de un orgullo patriota, de un orgullo de Estado, de país, de amor a la patria. Y cada judío se sentía orgulloso de su ciudad, pero especialmente de su majestuoso templo que había tenido mucha trayectoria. Mientras el pueblo lo ovacionaba en el comienzo de su entrada triunfal, hablando de Jesús, él sentía tristeza por ellos y lloraba en agonía por Jerusalén y el destino fatal de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y dureza de corazón por aquellos a quienes viniera a bendecir y a salvar. Lo especial es que estos que ovacionaban, estos que enseñaban allí al pueblo, estaban a punto de cometer el más grande error de sus vidas. Aquel que venía a salvar, aquel que venía a ayudar al pueblo, estaban a punto de matarlo, de destruirlo, de acabarlo. Y sin embargo, Jesús lo único que hacía era lamentarse, llorar, contemplaba el futuro de Jerusalén, del pueblo, y lloraba. Israel, durante más de 1000 años antes, había recibido las amonestaciones de los profetas. Dios había tratado de buscarlo. Dice que lo buscaba como aquel padre busca a su hijo, aquel pastor busca a su oveja. ¿Y qué había pasado? Había enviado a los profetas, pero estos se habían burlado de ellos y los escarnecían. Cuando Dios vio que había fracasado con sus propios profetas, ¿qué hace? Ahora le envía a su propio hijo para salvarlos, porque Dios los amaba, quería su salvación. Pero ¿qué aconteció? Les envía a su propio hijo y ahora lo eliminan. Interesante. Israel era la viña antigua. Isaías capítulo 5 habla de ella. Era la viña amada, la viña que Dios quería cultivar, la viña que Dios quería darle lo mejor de él, hacerla brillar, hacerla dar fruto en abundancia, pero no se logró. ¿Sería por el Dios de la viña o por la viña? Lógicamente fue por la viña. Pero cuando envía a su hijo durante 3 años y medio, este hijo viene a la viña. ¿Y vino a qué? A cumplir un ministerio de sanar, predicar y enseñar. Tratando de arreglar la viña, pero la viña no quiso. Y por eso la viña que esperaba que diera frutos dulces, dio frutos silvestres. Y por eso se condujo a su propia ruina y destrucción. El pueblo se apartó y rechazó a su mejor amigo y único auxiliador. Confiando en sí mismo, autosuficiencia propia, llevó a Jerusalén, llevó a Israel a despreciar al único amigo, al único salvador que tenía, y lo llevó a apartarse de él. ¿Hasta dónde nos puede llevar el orgullo, la autosuficiencia y las cosas que nos pasan a diario para engordar nuestro ego? ¿A dónde nos pueden llevar? En la cumbre del monte, Jesús contempló la destrucción de Jerusalén y los sufrimientos del pueblo que lo estaba rechazando. Allí Jesús miraba y desde la perspectiva divina veía en Jerusalén lo que le iba a acontecer en el año 70, aproximadamente 40 años después, pero también estaba dando a conocer la destrucción futura sobre todos aquellos que no acepten y vivan el evangelio de su Salvador, de su Hijo, al cual nos envió a nosotros. El libro de San Mateo, capítulo 23, 37, nos habla acerca de algo muy interesante.
San Mateo 23, verso 37, dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Jesús ruega por su ciudad. Jesús amonesta su ciudad. Jesús le duele su ciudad. Al igual que hoy Jesús sigue clamando, buscando y llamando a su pueblo. No ha cambiado nuestro Salvador. En cambio, nosotros seguimos siendo rebeldes. Jerusalén iba a ser un ejemplo del tiempo final y su destrucción, ya lo mencioné. Así que en Jerusalén, en la historia de los judíos, allí en los tiempos de Jesús, del año 30 al año 70, vamos a encontrar un paralelo de lo que sucederá al final del tiempo, es decir, para nuestros días, para estos días que están a punto de llegar a su fin. Jesús, como creador y redentor, llora por la dureza de su pueblo. Jesús, aunque desde allí donde estaba se contemplaba más allá de la ciudad el Calvario en el cual iba a dar su vida por el mundo, no era eso lo que lo hacía llorar, era la dureza de corazón de Jerusalén, era la dureza del corazón de su pueblo, era la dureza del corazón de aquellos y de nosotros. Así que era algo muy difícil para nuestro Creador y Redentor. Y Él sufría, Él padecía, Él llevaba todo este dolor por dentro por causa de ver la dureza de nuestro corazón. El pecado del pueblo judío fue rechazar a Cristo. El pecado de hoy es rechazar su santa ley, el fundamento de su gobierno en el cielo y la tierra. En tiempo de Jesús, en tiempo de Israel, cuando Jesús viene a salvarlos, el pecado fue rechazar a Cristo, rechazar a su Salvador. Pero para hoy día el pecado no es rechazar a Cristo, porque muchos creen en Jesús, muchos dicen que aman a Jesús. El pecado de hoy es rechazar su ley, la base del gobierno aquí en la tierra, pero también en el cielo. Y nos hemos olvidado de esto tan bonito que Dios nos ha dado, su santa ley, y nos hemos olvidado. Días antes de Jesús dictar esta sentencia allí en el Monte de los Olivos, Cristo había contemplado la ciudad especialmente su templo, comenzando desde Salomón y siguiendo por la profecía. Había visto los grandes muros del templo de Jerusalén y, lógicamente, había llevado su mente y la de sus oyentes a través de la historia. Y en Ageo capítulo 2, versículo 9 y 7 dice lo siguiente: la gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 7, haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Claramente aquí podemos ver que Jesús en la profecía había anunciado que no era el templo de Salomón, que no era el templo de Zorobabel, sino iba a ser el templo de Herodes, en el que en aquellos momentos, cuando él estaba allí en la cumbre del monte y contemplaba los muros, iba a tener el privilegio de tener al deseado de todas las naciones, al deseado de todas las gentes. ¿Y cuándo se cumplió esta profecía? Se cumplió cuando Jesús caminaba entre la ciudad, cuando Jesús realizó su ministerio de sanar, predicar y enseñar en el templo. Allí se estaba cumpliendo la profecía de Ageo. El Dios mismo encarnado estaba allí en medio de su pueblo. En el templo de Salomón habían visto una nube, humo. En el templo de Zorobabel tal vez la tristeza había sido grande, porque los que habían vivido y habían visto la gloria del templo de Salomón ahora veían este templo y decían: pero qué tristeza. Pero el templo que iba a ser más glorioso, no por sus muros tanto, sino porque el Dios mismo iba a estar en medio de él, era el templo del tiempo de Jesús.
porque Jesús iba a entrar allí a hacer su ministerio. Pero ¿qué pasó? El pueblo había buscado por mucho tiempo el cumplimiento de esta profecía. Pero ¿qué pasó? El orgullo, la incredulidad los había cegado y no entendían la palabra del profeta. El orgullo y la incredulidad los llevó a no entender la profecía. Y por eso vino Jesús y no lo recibieron. Por eso vino Jesús y no lo conocieron. Jesús está a las puertas por venir hoy, apreciados. Y la profecía lo dice y lo anuncia. La Biblia lo dice por todas partes. ¿Será que caeremos en el mismo pecado, orgullo e incredulidad? ¿Existe eso hoy? Yo creo que sí. Dios tenga misericordia de nosotros. En su última visita Jesús al templo, en Mateo 26:38, Él declara algo muy importante. Mateo 26:38 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús tenía dolor en su corazón. Jesús le dolía la condición de su pueblo. Jesús estaba triste. Jesús está triste con la condición que hoy tú y yo también vivimos. No hay diferencia, al contrario, somos peores que aquellos que tuvieron la luz. Hoy tenemos la luz de ellos y más luz que Dios nos ha dado. En Mateo 24:2, el Señor dijo algo. Respondiendo, Él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos dijeron, ¡wow! ¿Y qué pensaban ellos? Que esto iba a suceder cuando la conquista política lograda por Jesús se diera. Ellos estaban cegados, ellos estaban materializados, lo mismo que nosotros. Pensamos en las riquezas, en la grandeza de este mundo, ¿y dónde están las grandezas espirituales? ¿A dónde vamos a llegar, apreciado pueblo? Los discípulos con este pensamiento hicieron la pregunta magna de la historia, Mateo 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Y qué pasó? Jesús comienza a darle las señales. Señales para Jerusalén, pero señales también para el fin del tiempo. Así que debemos estar muy atentos a lo que iba a suceder en tiempo de Jerusalén, porque va a ser lo mismo, pero en una manera más amplia lo que sucederá para el fin del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Así es, así la Escritura lo presenta. Mateo 24:15 y 16 dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Dios le dejó suficiente luz a su pueblo, a los que iban a estar ahí pendientes, que cuando viesen allí la abominación desoladora, es decir, el cerco del ejército romano, ellos entenderían que era el momento para abandonar la ciudad. Nadie pensaba eso, nadie creía eso. Cuando se hablaba, si en estos momentos le dijeran al pueblo judío que el templo y la ciudad iba a ser destruida, lo mismo habría pasado que lo que pasó con Noé en sus tiempos, catalogado de locura, de insensatez, de tonterías. ¿No es lo mismo que hoy? Si anunciamos que Cristo viene, ya el mundo nos cataloga como locos, fanáticos, extremistas. La historia se repite, ¿cierto? ¿Cuáles eran las condiciones del pueblo? La profecía hablaba claramente allí en Miqueas, capítulo 3, versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal.
Esta era la condición de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Esa fue la condición de Jerusalén en el tiempo de su destrucción. Y no hay duda que es la condición de Jerusalén, del pueblo de Dios, en nuestros días. ¿Y qué pasó? Juan 11:48 nos da algo importante para nosotros aprender. El pueblo estaba pervertido y mire hasta dónde llegaron, hasta dónde hicieron, hasta dónde llega la maldad del ser humano, estimados y estimadas. Dice la palabra de Dios, Juan 11:48, si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces es cuando llegan al acuerdo de que es mejor que un hombre muera. ¿Y ese hombre quién iba a ser? Jesús, el Salvador de ellos y nuestro Salvador. ¿Será que preferimos muchas veces que Jesús muera en lugar de aceptar sus enseñanzas y su salvación? Eso no es nada ajeno para nuestros días. La verdadera profecía, volviendo a Miqueas 3:12, estaba llegando a su cumplimiento. Miqueas 3:12 deja ver claramente lo que el profeta anunciaba. Dice, por eso, a causa de vosotros, Sión será un campo arado. Jerusalén se convertirá en montones de ruinas y el monte de la casa se cubrirá de bosque. Esta era la condición del pueblo. Esta iba a ser la condición futura de Jerusalén, destrucción. ¿No es acaso la condición futura de este mundo, destrucción? Bien, era porque la siguiente generación no conocía a Jesús y su ministerio, que Dios les había prolongado la paciencia, misericordia, gracia. Jesús le dice esto en el año 31, pero la destrucción vino hasta el año 70. Porque los hijos, los pequeños de los que condenaron a Jesús no habían conocido de Jesús y su ministerio, pero tenían que conocerlo, y ahora que lo conocieron y lo rechazaron, pues ahora iban a sufrir las consecuencias. Nadie era inocente al sufrir la consecuencia del rechazo del Salvador. Jerusalén sería víctima de sus actos y recogería lo que había sembrado. ¿Qué es lo que pasa? Las catástrofes, las calamidades, la destrucción, los impíos. ¿Qué va a pasar con los impíos? ¿Es que Dios se goza en el castigo? No, los impíos van a recoger de lo que sembraron. Jerusalén recogió de lo que sembró, por eso fue destruida, porque rechazó al único que podía darle vida y vida en abundancia. Si alguno de nosotros nos perdemos es porque rechazamos a nuestro Salvador, el único que puede salvarnos de la perdición. ¿Está claro? Al entregar sus mentes al dominio de Satanás, sus pensamientos eran irrazonables y gobernaban sus pasiones e impulsos. Existían asesinatos, sospecha, rebelión, odio, envidia. No había seguridad en ninguna parte. Esto era lo que había en los tiempos de Jerusalén. Sus dirigentes eran desordenados, intemperantes. Todo era conducido hacia lo malo. No había temor a Jehová en la concerniente a la dirección política. ¿Y no es acaso hoy? ¿Los que temen a Dios son muchos o pocos? Pocos, ¿cierto? Hay muchos que dicen, sí, yo temo a Jehová, pero no hacen lo que Jehová pide. No hacemos su voluntad. Tremendo, ¿no? Sus deseos se habían cumplido. Isaías 30:11, mire otra profecía que anunciaba esto tan terrible. Isaías 30:11 dice, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Jerusalén lo había rechazado, el pueblo de Dios lo había rechazado. Quiten a Dios, quiten a Cristo, saquémosle. Y recibieron lo que sembraron. No es lo mismo que nosotros estamos sembrando, no es lo mismo que este mundo está sembrando, apatía a las cosas de Dios, rechazo a las cosas de Dios, nada de importancia a las cosas de Dios, pues se cosechará lo mismo, porque ya sucedió una vez y esto era también para el fin del tiempo.
Ellos creían que Dios los iba a salvar del asedio romano y albergaban falsas esperanzas. Inclusive le pagaban a falsos profetas para que dijeran que Dios los iba a salvar del sitio romano, del encerrón romano, de la tragedia romana, de la matanza romana, de la destrucción romana. No, estaba dicho por el Dios mismo lo que iba a suceder, pero ellos en su ceguera seguían los designios de su corazón ya poseído por el diablo. ¿No será que hoy podemos llegar a tales cosas? Sí, puede ser. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Y si se cumplió todo lo acerca de Jerusalén, ¿será que se va a cumplir para el final del tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, todo tiene su cumplimiento. Los judíos palparon las palabras de Jesús. Las palparon, las sintieron. Mateo 7:2. Acompáñeme allí a la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 2 dice lo siguiente. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os medirá. Habían recibido de su propia medicina. Cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que decimos. La vida devuelve lo que hacemos. En un libro de la historia de los judíos dice lo siguiente. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: «Salgamos de aquí». La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de la piedra de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Interesante, ¿no? Durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha, voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Un hombre, no se menciona quién, pero durante 7 años anunciaba antes de su destrucción. ¿Y qué pasó? Eso lo encontramos en History of the Jews, libro 13 de Milman. Este extraño personaje, escuchen, este extraño personaje fue encarcelado, el que anunciaba que iba a ser destruida la ciudad, y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: «¡Ay de Jerusalén! ¡Ay! ¡Ay de sus moradores!». Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, cuando encontró la muerte en el sitio que le había predicho. Amonesta a la ciudad, anuncia su destrucción para que haya arrepentimiento, y lo matan. Vuelve a cumplirse: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. ¿Será que hoy alguien que amoneste al pueblo a salir de su letargo, de su tibieza, no va a pasar lo mismo? ¿O no sucede lo mismo? Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo? Ni un solo cristiano. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. ¿Esperaron qué? Las señales. ¿Y qué pasó? Se salvaron, no murieron. Vamos a ir a Lucas, capítulo 21.
Lucas 21, 20 y 21 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Habían señales para que el pueblo de Dios saliera de Jerusalén. Habían señales para que los que estuvieran pendientes de ellas salieran al tiempo oportuno y no perecieran en el sitio de Jerusalén o en el asedio. Era la fiesta de los tabernáculos, mucha gente en Jerusalén, así que los verdaderos fieles salieron sin darse cuenta, los demás, pero los que estaban apercibidos de las señales que allí se daban, entonces salieron y pudieron huir a las montañas, a los campos donde Jesús les había dado señales para que libraran su vida. El general Cestio Galo se retira de forma misteriosa. Después de cercar a Jerusalén, sale y se va. Pero fue una forma misteriosa. Sin embargo, los judíos dicen: uy, es la oportunidad, están huyendo, y los persiguen. Aparentemente van y obtienen una victoria. Pero ¿qué es lo que consiguen? Que su autosuficiencia, que su orgullo, que su autoconcepto aumente, y ahora se creían más fuertes que antes. Pero lo que consiguieron fue llevar a su propia confianza, y eso los llevaba a la ruina. Lo otro es que despertaron aún más la ira del Imperio Romano, y ahora iban a venir con más fuerza y con más ímpetu ¿a qué? A su destrucción, a su sitio. Tiempo después, en otra de las fiestas, ya en la Pascua, volvió el sitio, esta vez por General Tito, un nuevo general romano. ¿Y qué pasó? Los rodearon hasta tal punto que experimentaron calamidades espantosas, entre ellas hambre. En Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Dando a entender de que no, porque Dios nos iba a olvidar. Pero literalmente hablando, Lamentaciones 4:10 nos habla de lo siguiente. Vamos a ir a Lamentaciones capítulo 4, versículo 10, que nos da clara y certeza la palabra de aquel tiempo. Dice: las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios hijos les sirvieron de comida en el día del desastre de la hija de mi pueblo. Tanto había sido el hambre allí por el sitio de los romanos sobre Jerusalén, que las calamidades abundaban. Las mujeres se comían a los hijos, el padre le robaba la comida al hijo, el hijo al padre, y no había paz allí. Los que tenían más comida guardada se la quitaban a los que no tenían. Se dice que salían por los bordes de los muros del templo a buscar hierbas, pero cuando entraban se la quitaban. La comida era sufrida, era un motivo de batalla a gran escala, y resulta y acontece que los disturbios dentro eran grandes, y entonces la profecía de Deuteronomio 28 estaba llegando a su cumplimiento. Recordemos que allí en Deuteronomio 28 se encuentra la bendición y la maldición. ¿Qué creen ustedes que estaba recogiendo Jerusalén en este momento? Capítulo 28, versos 56 y 57 dice: la más amable y delicada entre vosotros, de tan pura delicadeza y ternura, que nunca intentaría sentar sobre la tierra la planta de su pie, mirará con malos ojos al marido de su corazón, a su hijo, a su hija, y con parecer de todo se ocultará para comer la placenta que sale de entre sus pies, y a los hijos que dé a luz en medio del asedio y la angustia, a que te reducirá tu enemigo en tus ciudades. Tremenda situación que estaba pasando Jerusalén. La profecía estaba llegando a su cumplimiento. El hambre los llevaba a esto. El orgullo que albergaban en su corazón los había llevado a esta gran destrucción. Fue tremenda la matanza que hubo allí. En el Calvario, donde Cristo había sido crucificado, habían puesto a plantar cruces. Y dice la historia que habían cruces por todas partes. Inclusive solo se podía pasar por en medio de ella, de la cantidad que habían puesto allí. Eran cadáveres por todas partes. Y en Mateo 27
25 encontramos algo que nos ayuda a comprender esta situación. Mateo 27, 25 dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estaban cosechando lo que ellos mismos se habían labrado sobre sí mismos. Maldiciones, consecuencias. Los hijos ahora, que en un tiempo se les había dado la oportunidad para que conocieran a su Salvador, debido a su rechazo, ahora estaban cosechando lo mismo que habían cosechado los padres. De lo que habían sembrado, estaban cosechando. El historiador Josefo, que era un judío en aquellos tiempos que trabajaba para Roma, dice que intervenía con discursos tratando de persuadirlos, pero lo único que recibía era desprestigio y era atacado. No querían escuchar. Este pueblo de Jerusalén estaba empedernido, aturdido. Tito, aún este general pagano, dice, Tito hace esfuerzos por salvar el templo, buscando batallar fuera del templo, fuera de la ciudad, para no profanarlo, pero estaban tan enceguecidos en su maldad, tan poseídos por el enemigo, que no quisieron y se agarraron adentro por la comida entre ellos y peleaban, así que tuvieron que intervenir. Y textualmente dice así: a la noche, cuando se había retirado a su tienda para descansar Tito, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban afuera. Durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido e inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban: Ichabod, Icabod, la gloria se alejó. Tremendo. ¿Será que tú y yo vamos a permitir que esto pase? Que la gloria de Dios se aleje de nosotros, que su protección se aleje de nosotros. ¿Estamos buscando eso o qué es lo que buscamos en nuestra vida? Para analizar, para evaluarnos. Dentro de los muros de la carnicería, dentro de los muros, la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre montones de cadáveres. Terrible, hermanos, terrible. Esto está en Milman, History of the Jews, libro 16. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables y Tito las encontró vacías. Contemplólas asombrado y declaró que Dios mismo las había entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerle dueño de tan formidables baluartes. El mismo Tito dice que fue Dios quien le entregó la ciudad. Lógico, el pueblo se había apartado, el pueblo se había olvidado de su Salvador, de su Señor, y por eso ahora Dios no lo guardaba. Sin embargo, el pueblo judío seguía enseñando que Dios los iba a salvar. Falsas esperanzas cuando uno vive en sus propios pecados, creyendo que Dios lo va a guardar cuando vive su propia vida. Eso le pasó al pueblo de Israel en tiempo de la destrucción de Jerusalén. En el sitio y sus secuelas murieron más de 1 millón de judíos y el resto fueron llevados cautivos, esclavizados, arrojados a las fieras. Cada vez que había un evento en el Imperio Romano, allí en el circo, tomaban cristianos y los echaban allí para que las fieras los devoraran. Judíos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Vituperio para la causa de Dios, burla, mofa, una vergüenza para el nombre del Señor. ¿Por qué?
Por no escuchar, por no atender, por no hacer las cosas como debiera ser. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. ¿Quién los había llevado a la destrucción a los judíos? ¿Dios o Satanás fue el que los destruyó? Lógicamente Satanás es que los destruye, los lleva a apartarse de Dios y luego los elimina y hace creer que fue Dios el que los eliminó. No culpemos a Dios de las cosas que nosotros mismos nos labramos. Cuidado con eso. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Cuando Dios no dirige mi vida, es Satanás quien la dirige. Los judíos rechazaron a Dios, por lo tanto quedaron a la merced de Satanás y los condujo a su propia destrucción. Cuando nosotros rechazamos a Jesús en nuestra vida, quedamos a la merced del enemigo. Cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Cuando yo renuncio, cuando yo saco a Dios de mi vida, Dios no me va a proteger. Y quedo en terreno maligno. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Recogieron de lo que sembraron. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a la segunda venida. Escuchen bien, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Nadie tendrá excusa para decir, nadie me dijo, nadie me lo enseñó. No, todas las señales están en la Escritura. Por eso hay que leer las Escrituras, hay que pedir discernimiento de lo alto y no comer tanto cuento de los charlatanes, sino seguir las Escrituras conforme está escrito. Escrito está, así dice Jehová. Los que le presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día. Pero los que no quieran velar serán sorprendidos, porque el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. ¿A quién sorprenderá la venida de Dios? A los que no están preparados, a los que hacen de este mundo su hogar, a los que no tienen al cielo como prioridad, a los que están jugando a la tibieza, a los que están jugando a tener dos señores. Los va a sorprender. Pero tú y yo tenemos que estar velando, despiertos como pueblo de Dios, esperando a nuestro Salvador, a nuestro Señor que viene en la nube de los cielos. Despiertos. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa del dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Apreciados y apreciadas, el mundo va al final. Lo que pasó en Jerusalén se repite en estos días. ¿Seremos igual, orgullosos e incrédulos, o le permitiremos al Señor obrar en nuestro corazón? La destrucción de Jerusalén, una figura de lo que pasará dentro de poco tiempo. Solo los que pusieron atención y siguieron las señales dadas por Jesús se salvaron. El resto murieron, fueron esclavizados,
¿Qué queremos nosotros? ¿Caer en manos de Satanás para ser destruidos o caer en manos de Dios para salvación? ¿Qué decisión tomará hoy cada uno de nosotros? ¿Qué decisión tomarás? Que Dios te ayude y que Dios nos bendiga a través de su Santo Espíritu. Bendiciones.